Roma fue el imperio más poderoso del mundo antiguo. Durante siglos dominó Europa, el norte de África y gran parte de Asia. Construyó carreteras que aún existen. Acueductos que desafiaron la ingeniería moderna. Y ciudades que podían albergar a más de 1 millón de personas. Pero detrás de ese imperio impresionante se esconden secretos extraños, oscuros y fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que los romanos usaban orina para lavar la ropa? ¿Que el emperador que gobernaba Roma podía ser asesinado por su propia guardia personal? ¿O que el Coliseo llegó a llenarse de agua para batallas navales reales? Hoy vamos a descubrir 15 misterios sorprendentes de la antigua Roma que casi nunca se enseñan en la escuela. Y algunos de ellos parecen sacados de una película. Roma tenía más de 1 millón de habitantes. En su punto máximo, Roma era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Algunos historiadores creen que llegó a tener más de 1 millón de habitantes. Para comparar, París o Londres no alcanzarían esa población hasta más de 1000 años después. Esto generaba enormes desafíos. Agua potable. Alimentos. Basura. Seguridad. Roma fue, en cierto modo, la primera megaciudad de la historia. Pero mantener una ciudad así requería una infraestructura increíble. Los romanos construyeron carreteras por todo el imperio. Roma construyó más de 80.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Estas rutas permitían mover ejércitos, comercio, mensajes oficiales. El famoso dicho "todos los caminos llevan a Roma" no es solo una frase. Era casi literal. Las carreteras conectaban el imperio entero con la capital. Pero Roma también tenía costumbres bastante peculiares. Los romanos lavaban la ropa con orina. Sí, suena extraño. Pero los romanos utilizaban orina fermentada para lavar ropa. La razón es química. La orina produce amoníaco, que es un excelente limpiador. En las lavanderías llamadas Fuionicae, los trabajadores pisaban la ropa dentro de grandes cubas llenas de esta mezcla. Incluso existía un impuesto sobre la orina en tiempos del emperador Vespasiano. Cuando su hijo criticó el impuesto, Vespasiano respondió con una frase famosa: "El dinero no huele". El Coliseo era una máquina de entretenimiento brutal. El Coliseo podía albergar más de 50.000 espectadores. En su interior se organizaban espectáculos increíbles. Combates de gladiadores. Cacerías de animales. Ejecuciones públicas. Pero lo más sorprendente es que en algunos eventos la arena se inundaba completamente. Esto permitía recrear batallas navales llamadas naumaquias. Roma convirtió el entretenimiento en espectáculo épico. Los gladiadores eran celebridades. Aunque muchos gladiadores eran esclavos, algunos se volvieron increíblemente famosos. Tenían fans. Aparecían en mosaicos y esculturas. Y su nombre era escrito en las paredes de las ciudades. En cierto modo eran las superestrellas del mundo antiguo. Roma estaba llena de grafitis. Cuando el volcán Vesubio destruyó Pompeya en el año 79 después de Cristo, preservó miles de grafitis. Había de todo. Declaraciones de amor. Insultos. Propaganda política. Uno de los mensajes más famosos dice: Secundus ama a prima. Un simple mensaje de amor que sobrevivió casi 2000 años. Pero no todos los secretos romanos eran tan inocentes. Algunos emperadores fueron extremadamente extraños. Calígula. Nerón. Algunos emperadores romanos tenían reputaciones muy controvertidas. Calígula supuestamente quiso nombrar a su caballo como cónsul. Nerón fue acusado de cantar mientras Roma ardía. Pero muchos historiadores creen que estas historias fueron exageradas por sus enemigos políticos. En Roma, historia también era propaganda. La guardia pretoriana podía matar emperadores. Los emperadores romanos tenían un cuerpo de élite encargado de protegerlos. La guardia pretoriana. Pero con el tiempo se volvieron tan poderosos, que podían decidir quién gobernaba. En varios momentos de la historia romana, esta guardia incluso asesinó emperadores. En una ocasión,
Llegaron a vender el trono romano al mejor postor. Roma no solo se gobernaba con poder militar. También con intrigas. El cristianismo fue perseguido. Durante siglos, los cristianos fueron considerados una amenaza política. Durante el reinado de Diocleciano, hubo persecuciones masivas. Pero décadas después ocurrió algo inesperado. El emperador Constantino I legalizó el cristianismo. En menos de un siglo pasó de ser una religión perseguida a dominar el imperio. Los baños romanos eran enormes centros sociales. Las termas romanas eran mucho más que baños. Eran centros sociales gigantes. Allí se encontraban bibliotecas, gimnasios, jardines, piscinas. Miles de romanos acudían cada día. Era el lugar perfecto para relajarse y hacer negocios. El concreto romano aún sorprende a los científicos. El hormigón romano era extraordinariamente resistente. Algunas estructuras construidas hace 2000 años siguen en pie. El secreto estaba en una mezcla de ceniza volcánica, cal, agua de mar. Este material incluso se vuelve más fuerte con el tiempo. Roma tenía problemas enormes de crimen. La ciudad era enorme. Y mantener el orden era difícil. Había robos, incendios y disturbios frecuentes. Para combatir esto, Roma creó una especie de policía nocturna llamada vigiles. También funcionaban como bomberos. Pero aún así, los incendios eran comunes. Uno de ellos cambiaría la historia de Roma para siempre. El Gran Incendio de Roma. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastó gran parte de la ciudad. Muchos acusaron al emperador Nerón de haberlo provocado. Otros creen que fue simplemente un accidente. Lo que sí sabemos es que después del incendio, Nerón construyó un enorme palacio conocido como la Domus Aurea. La caída de Roma fue lenta. Caída del Imperio Romano de Occidente. Durante siglos, Roma parecía invencible. Pero poco a poco comenzaron los problemas. Crisis económicas. Corrupción. Invasiones. Guerras internas. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevivió casi 1000 años más. Los romanos tenían una medicina sorprendentemente avanzada. Aunque muchas prácticas médicas romanas hoy nos parecerían primitivas, algunos de sus avances fueron sorprendentemente modernos. Los médicos romanos utilizaban instrumentos quirúrgicos que se parecen mucho a los actuales. Bisturíes, pinzas, agujas quirúrgicas, catéteres. Muchos de estos instrumentos han sido encontrados en excavaciones arqueológicas. Además, el ejército romano tenía algo muy avanzado para la época. Hospitales militares permanentes. Estos hospitales, llamados valetudinaria, trataban a los soldados heridos en campaña. Esto aumentaba la supervivencia de los soldados y permitía que el ejército romano mantuviera su fuerza durante largos conflictos. Pero no todos los secretos romanos eran tan positivos. Algunos eran bastante macabros. Los romanos tenían castigos extremadamente crueles. La ley romana podía ser muy dura. Uno de los castigos más famosos era la crucifixión, reservada principalmente para esclavos, rebeldes y criminales graves. Era un método de ejecución extremadamente lento y doloroso. Los romanos también utilizaban otras formas de castigo público, como trabajos forzados en minas, ejecuciones en arenas frente al público, destierro permanente. Estos castigos no solo buscaban castigar al criminal. También servían como advertencia pública para toda la sociedad. Pero incluso dentro de una sociedad tan dura, existían lugares dedicados al descanso y al ocio. Roma tenía bares y restaurantes hace 2000 años. Mucho antes de los restaurantes modernos, Roma ya tenía algo muy parecido. Se llamaban termopolia. Eran pequeños establecimientos donde los ciudadanos podían comprar comida caliente. Esto era muy común porque muchas casas romanas no tenían cocina.
Los clientes podían comer platos sencillos como pan, guisos, vino, aceitunas. En ciudades como Pompeya se han encontrado decenas de estos locales. En cierto modo, eran los primeros puestos de comida rápida de la historia. Pero si hablamos de inventos romanos realmente revolucionarios, hay uno que cambió el mundo. El sistema de acueductos fue una obra maestra de ingeniería. Los romanos construyeron algunos de los sistemas de agua más impresionantes de la antigüedad. Los acueductos transportaban agua desde montañas lejanas hasta las ciudades. Este agua alimentaba fuentes públicas, termas, hogares ricos, sistemas de alcantarillado. La ciudad de Roma llegó a tener 11 acueductos principales. Gracias a ellos, los ciudadanos romanos tenían acceso a grandes cantidades de agua limpia. Un lujo increíble para el mundo antiguo. El mayor misterio: ¿por qué cayó realmente Roma? Durante siglos, Roma parecía invencible. Pero finalmente cayó. La pregunta es: ¿por qué? Los historiadores todavía debaten las causas exactas. Algunas teorías incluyen crisis económica, corrupción política, invasiones bárbaras, sobreexpansión del imperio, problemas militares. Probablemente no hubo una sola causa. Fue una combinación de muchos factores que lentamente debilitaron el imperio. Pero lo más sorprendente es que, incluso después de su caída, Roma nunca desapareció realmente. Roma fue una civilización llena de misterios. Un imperio capaz de construir maravillas de ingeniería. Pero también de organizar espectáculos brutales. Una sociedad avanzada, pero llena de intrigas políticas. Quizá por eso seguimos fascinados por ella más de 2000 años después. Porque entender Roma es entender de dónde viene gran parte de nuestro mundo moderno.